En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El síndrome metabólico es un grupo de afecciones que, en conjunto, aumentan el riesgo de sufrir cardiopatía coronaria, diabetes, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud graves. El síndrome metabólico también se denomina síndrome de resistencia a la insulina. ¿Qué lo produce y cuáles son sus causas? A continuación conversamos con la doctora Margarita Ramírez Vic, endocrinóloga. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud, culminando esa Semana Internacional de la Mujer. Así que espero que todas esas féminas, luchadoras, guerreras, mujeres con mucho ímpetu hayan pasado unos días maravillosos. Y hoy me acompaña también una fémina hermosa, excelente y muy buen médico, la doctora Margarita Ramírez Vic, endocrinóloga. Buenos días, doctora. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Vamos a estar dialogando con ella sobre lo que es el síndrome metabólico y es, ¿verdad?, un sinnúmero de condiciones, si lo podemos poner de esa manera, que lo que hacen es afectar nuestra salud y nos pueden poner a riesgo de un sinnúmero de cosas. ¿Qué es y qué incluye ese síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico realmente fue un término que se acuñó, ¿verdad?, relativamente recientemente. Desde hace ya varios siglos se conoce que hay una serie de factores de riesgo, ¿verdad?, que aumentan el riesgo cardiovascular. Pero realmente no fue hasta el 1988 que el doctor Gerald Reaven, que tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento, él acuñó el término de síndrome X a este conglomerado de factores de riesgo, ¿verdad? Y se determinó que esto pudiera incidir, ¿verdad?, en aumentar el riesgo cardiovascular cuando tenías varios de estos factores asociados. Este síndrome X luego se ha cambiado el nombre, después se llamó el síndrome de resistencia a insulina, el síndrome metabólico, el síndrome cardiometabólico, ha tenido varios nombres y ha traído muchas controversias también en sus definiciones. Y entonces esos factores de riesgo que nos predisponen entonces a poder tener un riesgo alto cardiovascular, ¿cuáles serían? Bueno, lo primordial, ¿verdad?, es el tener grasa abdominal, específicamente, ¿verdad?, en el área visceral. Esa es la grasa, porque nosotros podemos estar sobrepeso y que nuestra grasa se acumule mayormente en el área de las extremidades o en el área de las nalgas o en las caderas y no implica el mismo riesgo que si la grasa es en el área abdominal. Esta es la que es más inflamatoria y que puede predisponer a otras condiciones, ¿verdad?, metabólicas. Así es que el medir la cintura es uno de los factores que se utiliza. También los lípidos, específicamente el tener los triglicéridos altos y el HDL, que es lo que conocemos como el colesterol bueno, que esté bajito, que tengamos la presión elevada y básicamente tengamos el azúcar elevado también, que puede ser en prediabetes o ya, ¿verdad?, diabetes. Claro, ya se sabe que si tú tienes ya el diagnóstico de diabetes, pues no necesariamente el tú hacer el diagnóstico de síndrome metabólico va a aportar riesgo adicional. Pero sí, en esto, como digo, ha traído controversia y hay quienes piensan que sí aporta riesgo adicional. En el caso de este síndrome metabólico, qué raro que no se incluyera obesidad, que es un problema tan serio que tenemos y es otro factor de riesgo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros utilizamos el término de índice de masa corpórea, que es el que usualmente utilizamos para definir si una persona es obesa o no, se ha visto que ese término como tal puede no indicar mayor riesgo en algunas personas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un varón que hace mucho ejercicio, que tiene mucha masa muscular, su índice de masa corporal va a salir elevado. Y esto no quiere decir que el paciente tenga más grasa. Así que específicamente lo que nosotros tenemos que medir es la circunferencia de la cintura. Eso es lo que realmente nos va a decir el riesgo de ese paciente. Entonces decimos grasa visceral porque está adherida a esos órganos de esa zona.
está en el área de lo que podríamos llamar el peritoneo, que está entre medio de todos los intestinos, está el hígado, está el páncreas, todo eso, ¿verdad? Está invadido por grasa. Y todos entonces esos órganos y sus funciones, presumo yo, se comprometen un poco. En esa área específicamente es que se ha visto que promueve la inflamación, en esa área en específico, no lo mismo en los brazos o en el área de los glúteos, ¿verdad? Es diferente, pero en esa área sí es proaterogénico y proinflamatorio. Y le pregunto, ¿qué puede causar el que en algunas personas tengamos esos niveles de lo que usted mencionó elevados, en otras no? O sea, ¿qué causa? Bueno, realmente el síndrome metabólico estamos viéndolo que ha aumentado, ¿verdad?, en su prevalencia, más bien por el sedentarismo y por los estilos de vida terribles que estamos llevando al momento, ¿verdad? La dieta, ¿verdad?, perjudicial que tenemos en estos momentos, que nos están predisponiendo a tener los azúcares más altos, a tener las presiones más altas, el alto en sodio en la dieta. Todo esto es lo que está haciendo que nuestro cuerpo no pueda lidiar con estas cantidades exageradas calóricas, que hace que entonces el páncreas tenga que trabajar de más, y esto hace entonces que también el exceso de grasas que se están produciendo causa lo que conocemos como la resistencia a insulina. La resistencia a insulina ocurre, se cree que tiene que ver con estos ácidos grasos que son exagerados, que van dañando la capacidad de los tejidos a captar la glucosa de la sangre. Y entonces eso hace que nuestra glucosa entonces esté aumentada en la sangre. Esto a su vez hace entonces que el páncreas tenga que producir más insulina. Y al producir más insulina, la insulina es un agente anabólico. Así que esto hace que se produzca más grasa, ¿verdad? Que se acumule más grasa en el cuerpo. Así que es como un círculo vicioso donde el paciente sigue produciendo más insulina. Esta insulina cada vez necesita más. El paciente no puede captar la glucosa, esa insulina no está funcionando adecuadamente y todo es un círculo vicioso. O sea que una cosa conecta a la otra. Yo presumo que desde que salieron, ¿verdad?, todos estos comercios de comida rápida y ese tipo de cosas, es que hemos visto entonces ese incremento entre la falta de estar haciendo actividad física regular y constante y estarnos llenando de comida altamente procesada, de alimentos con mucho pesticida, de cosas que no son saludables, por la ventaja de la rapidez, de no tener que llegar a mi casa y tener que ponerme a cocinar después de haber trabajado quizás 8 horas. Hemos visto entonces el cúmulo, yo diría que de 20 años, 30 para acá, ¿no?, del síndrome metabólico. Definitivamente, eso no existía antes. O sea, si nosotros vemos a los puertorriqueños, ¿verdad?, en la década de los 50, de los 60, básicamente no había personas sobrepeso. Así es que esto del síndrome metabólico era prácticamente inexistente. Así es que ha sido en las últimas décadas, ¿verdad? Como usted dice, definitivamente lo que son los Burger King y McDonald's, eso realmente ha matado el metabolismo de las personas. Los refrescos han sido bien detrimental. Todo lo que son los high fructose corn syrups, eso sencillamente ha dañado la flora intestinal de los pacientes y esa microbiota se ha dañado y promueve obesidad y resistencia a insulina. Así que todo es un conjunto de cosas. Así que, ¿qué enfermedades, ese síndrome metabólico, aparte de lo que mencionó, que sabemos que podemos llegar a ser prediabético o diabético, qué otras condiciones nos puede predisponer o nos puede aumentar ese riesgo? Bueno, el tener el síndrome metabólico te aumenta 5 veces, más o menos, ¿verdad?, el tú desarrollar diabetes, y te duplica también el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Así que realmente el riesgo aumenta. Lo que se ha visto es que mientras más de estos factores incidan en una persona, aumenta mucho más el riesgo. Y esa es la importancia de nosotros tratar de atacar cada uno de estos factores, ¿verdad?, individualmente para disminuir el riesgo. O sea que entonces un paciente que pueda presentar 3 o 4 de estos factores va a estar en medicamento para los 4 factores. O sea, un medicamento para una cosa, un medicamento para la otra. Exactamente. Y si tienes, bueno, ahora mismo se están dando una serie de medicamentos que un mismo medicamento te puede atacar varios, ¿verdad?, de los factores de riesgo. Así que eso es bien importante, ¿verdad?, que estemos conscientes de que hay una gama
de medicamentos nuevos que pueden incidir, ¿verdad?, en todos estos factores de riesgo a la misma vez, y no necesariamente hay que utilizar varios medicamentos. Pero obviamente es demasiado importante que el paciente haga unos cambios en sus hábitos. Eso es la actividad física, que se ha perdido tanto, es bien importante. Cualquier tipo de actividad física es buena. Y obviamente el restringir las azúcares en la dieta. Realmente los carbohidratos como tal son los que más daño nos han hecho, ¿verdad? Y son los que más promueven la resistencia de insulina. Y se cree que la resistencia de insulina es lo que lleva a toda esta gama de efectos, ¿verdad?, cardiovasculares y cerebrovasculares. Así es que hay que atacar, ¿verdad?, más que nada cambios en hábitos, porque si nosotros lleváramos una dieta saludable e hiciéramos ejercicio, es poco probable que requiriéramos de nada de esto. Exacto. Y una vez esto se diagnostica, va a ser para el resto de nuestras vidas. No se puede revertir. Definitivamente que se puede revertir. Va a depender más que nada de cuánto tiempo uno lleva con estos malos hábitos, porque sí pueden haber ya unos daños en la vasculatura del paciente, que es irreversible, que puede mejorar, pero no va a volver a la normalidad. Pero si nosotros cogemos a tiempo a estos pacientes y le hacemos estos cambios, pudieran revertir a lo normal. O sea que sí hay esperanza de que esto pueda, pero no podemos esperar llegar a los 70 años, a los 75 años para querer hacer algo. Y quiero traer a la salvedad, ¿verdad?, de que estamos viendo esto en los niños y adolescentes. Esto es un problema bien grande que vamos a verlo a largo plazo, donde hay una generación de muchachitos que por la obesidad en etapas tan tempranas van a tener una alta mortalidad y morbilidad bien temprano, mucho más temprano que si desarrolláramos la condición después de los 40 años. Así es que estamos viendo una generación que quizás va a ser totalmente incapacitada a los 50 años. Así que esto es algo que hay que atacar bien temprano. O sea que tenemos que entonces comenzar desde casa, doctora, tratando de crear mejores hábitos alimentarios, crear esa actividad física, que es muy triste que antes en las escuelas había una clase de educación física de 1 hora. Eso desapareció. Y los maestros de educación física desaparecieron. Y entonces, al haber eliminado eso, hemos eliminado el que esos niños, que a lo mejor era la única hora que tenían al día para hacer algo de actividad física, ahora no hagan nada. Y con los aparatos electrónicos que les causa mucha adicción a ellos, pues entonces se ha convertido en algo peor. Y si los papás están en lo mismo, pues lamentablemente el niño va a seguir los pasos. Exactamente. O sea que, ¿cómo entonces nosotros, cuando el paciente viene, podemos diagnosticar que lo que le puede estar sucediendo es el síndrome metabólico? Bueno, es bien importante que en toda visita, ya sea preventiva o una visita general a cualquier médico, ese médico esté bien pendiente de parte de los vitales. Debería ser medir la cintura. La definición de lo que se considera una cintura agrandada ha variado, ¿verdad? En general es más de 35 pulgadas en la mujer y más de 40 en el hombre. Hay algunos guías que han disminuido esas medidas. Sería menos de 31, más de 31 en la mujer y más de 37 en el varón, ¿verdad? Así es que ya con esa medida nada más implica que uno debe verificar cómo está. Obviamente la presión siempre es parte, ¿verdad?, de la evaluación médica. Debemos hacerle las pruebas de sangre básicas, que incluye el azúcar. Siempre debemos incluir la hemoglobina glucosilada, que antes solamente se hacía en los pacientes que ya sabíamos que era diabético. Ahora se están haciendo más bien como cernimiento. Hacerle siempre su colesterol y sus triglicéridos, ¿verdad?, con todo el perfil lipídico. Y básicamente con esas pocas cosas ya nosotros podemos saber si ese paciente está en un síndrome metabólico o está a riesgo de desarrollarlo. O sea que con ese cuadro de exámenes entonces podemos ayudar a ese paciente y orientarlo para evitar que llegue a consecuencias más graves y a tener problemas del corazón y del cerebro. Estoy dialogando con la doctora Margarita Ramírez Vic, endocrinóloga. Con ella vamos a continuar hablando, pero ahora recesamos, nos vamos a una pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.